Clamor de una madre angustiada casi un mes de la desaparición de Andrea Fernanda. Su familia suplica que el caso no sea olvidado. Señalan al Ministerio Público por falta de respuestas. Habló del ataque a su esposa. El diputado Vitelio Lam dijo que no cree que el incidente armado en contra de su pareja haya sido por una discusión de tránsito, aunque esa es la primera hipótesis de las autoridades. Más adelante le presentamos las declaraciones del legislador. Jueces bebían en horas laborales y uno permitía la entrada de una menor de 15 años a su despacho. Según la investigación, ahora piden que se le remueva del cargo. Amenaza de impuesto a remesas ponen alerta a los guatemaltecos, aunque aún no es seguro. Todo apunta a que una propuesta en Estados Unidos podría reducir los envíos que sostienen a miles de familias. Hablamos con un experto quien nos explica el impacto que tendría esta medida. Martes 27 de mayo, bienvenidos a Impacto Directo, aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, como todas las noches, un agradecimiento por dejarnos llegar hasta su hogar y platicar de las noticias más destacadas de esta jornada. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Armando Mendoza, abogado penalista; Flor Damasio, comunicadora y consultora en imagen; y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Hablemos de lo siguiente, y es que a casi un mes de la desaparición de Andrea Fernanda Cepeda de Paz, su familia continúa viviendo una auténtica pesadilla. En una entrevista en exclusiva para Prensa Libre y Guatevisión, su madre expresó su profundo dolor, angustia y frustración por la falta de respuestas por parte de las autoridades, especialmente, ¿sabe de quién? Del Ministerio Público. En Guatemala cuesta más un animalito, porque cuando son violentados son 60,000 de multa, mientras que una vida la dejan en el anonimato y la archivan. Estas son las palabras que en medio de su angustia y dolor brindó la mamá de Andrea, desaparecida desde hace casi un mes, que clama por respuestas y agilidad en la investigación. Como madre de Andrea Fernanda Cepeda de Paz, considero que los 26 días de su desaparición son muchos días para no tener respuestas, lo cual me trae impotencia y frustración. Andrea Fernanda Cepeda fue vista por última vez el 30 de abril en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, Guatemala. El dolor que nos invade el corazón es grande y difícil de llevar. Hacemos un llamado a las personas que tengan a Andrea, que piensen por un momento que tienen madres, esposas e hijas. Por ningún motivo les desearíamos pasar lo mismo. Andrea, hija, te esperamos con los brazos abiertos y te amamos. Sigamos alzando la voz por todas las personas desaparecidas. Su desaparición ha sido reportada bajo la alerta Isabel Claudina, pero sus seres queridos señalan que han tenido que emprender su propia búsqueda. Uno de los mayores obstáculos ha sido la lentitud en las investigaciones. Muchas veces sentimos que tenemos que presionar para que nos escuchen o nos den información de mi hija. También hemos enfrentado indiferencia, burocracia y falta de coordinación entre instituciones. Como familia es desgastante tener que rogar por acciones que deberían ser inmediatas. La búsqueda de justicia no debería ser tan solitaria ni tan difícil. Si bien también han recibido apoyo de la DEIC, el MP y la Fuerza Humanitaria del Ejército, quienes han realizado algunas búsquedas días después de su desaparición, así como el apoyo de personas y líderes religiosos. El pasar del tiempo sin más detalles les consume en pena e impotencia y piden a los fiscales no archivar el caso. Que no olviden a mi hija Andrea, que no sea un caso más de estadística. Ni ella ni ninguna de las mujeres que están desaparecidas. Que actúen con urgencia, compromiso y sensibilidad. Cada día que pasa es un dolor y un riesgo tanto para la desaparecida, el desaparecido, como para una familia guatemalteca. No pedimos favores, pedimos justicia y una búsqueda real. Por razones de seguridad, la identidad de la mamá ha sido protegida, pero ruega a cualquier persona que tenga información que pueda comunicarse a los números 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil. Esto duele mucho, muchísimo. Y no le deseo a ninguna madre que esté pasando por esto. Y oro a Dios porque esto se detenga, porque realmente
Hoy soy la voz y las rodillas de todas esas madres que están sufriendo en sus casas sin saber qué hacer. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez. Es el dolor, la frustración de una madre al no tener respuesta. Y uno se pregunta qué casos sí y qué casos no decide investigar el Ministerio Público, a cuáles se le pone el acelerador para tratar de resolverlos. Y hay muchos casos que podríamos platicar hoy, Flor, pero este particularmente, 30 de abril. Hoy es 27 de mayo, estamos próximos a que se cumpla un mes y no sabemos nada del paradero de Andrea. Es correcto, Alexis. La verdad es que da tristeza profunda como madre que soy, ver que una madre sufre tanto por la falta de apoyo, ¿verdad? Ella lo único que está pidiendo es apoyo, acción inmediata, posiblemente para las autoridades. Este sea un caso más de cientos que han habido en Guatemala, pero para ella es su hija, ¿verdad? Es su única hija, quizás no lo sabemos. Y pues creo que lo más oportuno sería apoyarla. Yo creo que todos acá tenemos, como ella lo mencionaba, hermanas, novias, esposas, hijas, mamás, y no quisiéramos encontrarnos en una situación similar donde no sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿A quién más acudir? Si se supone que para eso tenemos las autoridades, para que nos apoyen a buscar, a dar una respuesta. No es posible que luego de casi un mes esto siga así y es lamentable. Y tenemos recientemente, Luis Fernando, que tuvimos aquí Argentina, que nos contó una situación similar con el Ministerio Público, y ahora tenemos el caso de Andrea, donde no hay una respuesta positiva. Es bien desesperante para muchas personas el poder necesitar ayuda para encontrar a un ser querido y no tener respuesta ni del Ministerio Público ni de la Policía Nacional Civil. Recordemos acá cuando se desapareció Farruko Pop, pues hubo una presión mediática, no solamente local sino internacional, que hizo que las autoridades se movieran. Ahora pareciera que cuando es Juan de los Palotes o cualquier persona común y corriente, pues realmente no importa, porque no hay ni siquiera indicios, no hay avances, por lo que menciona la familia de Andrea, que no hay avances en la investigación. Entonces creo que como sociedad estamos curtidos ya de tanta violencia, de desapariciones, y pareciera ser que las autoridades no funcionan. La madre de Andrea en este momento está en una situación muy compleja, en una especie de duelo, Claudia, por no saber el paradero de su hija. Sí, Alexis y televidentes, el secuestro es para la familia, para los amigos, para la sociedad, uno de los eventos más difíciles de procesar, porque nos enfrentamos ante la incertidumbre, ante el miedo de está viva, ya le quitaron la vida, cercenaron alguna parte de su cuerpo. Ellos están viviendo un duelo anticipado. Esperemos que ella aparezca y que esto tenga un final pues feliz, ¿verdad? Que ella regrese a su casa, pero los daños psicológicos que sufre la víctima y la familia también es bueno mencionarlos. Por ejemplo, aquí hay un estrés postraumático, el hecho de vivir con esa zozobra, tener una vida y saber que a mi hija o a mi hijo no lo vi por última vez. Por eso los rituales de velación, de entierro, esos son importantísimos. Y el saber y tener esa esperanza de, está viva, ella va a regresar a casa. De veras que ese es un dolor de madre, yo lo soy, y no me puedo imaginar lo que ella está pasando en este momento. Una angustia. Pero, Armando, ¿por qué tiene que ser un caso mediático para que las autoridades actúen? Por lo menos eso es lo que nos queda en la percepción. Si es un caso mediático, ahí sí van a actuar y a ponerle interés. Lo que pasa es que acordate que estamos denominando al famoso cuarto poder. La política se da en el aspecto de que los medios de comunicación se han vuelto tan virales y tan fuertes de que presionan y coaccionan en cierto punto a la autoridad para hacer bien o mejor su trabajo de lo que podrían hacerlo sin necesidad de presión mediática. Pero en este caso, lamentablemente, es importante ver que también en el apartado del Código Penal, por ejemplo, ahorita ella está desaparecida por un posible rapto porque no hay canje de dinero, no fue una orden de una autoridad para decir una desaparición forzada, por ejemplo, aquí hay un rapto. Y los delitos contemplados en ese capítulo de la desaparición de personas son penas de 5, 6, 7 años, máximo 10. Si hay muertes, si demuestran que la muerte fue ajena al rapto, no los imputan el homicidio o el femicidio en este caso, ¿eh?
Entonces es bien complicada la ley, pero en este caso no solo es imputar al MP. MP tiene la obligación de investigar, están investigando, pero ¿dónde van a buscar? Tienen que pedir indicios. En este caso también es parte de, no sé quién se está asesorando la señora, pero si está en una institución pública, ellos esperan hasta que aparece la persona fallecida, aparece para poder pedir la reparación digna. Lo digo muy abiertamente porque así lo hacen. Yo soy defensor por lo general y esperan hasta la última instancia para poder decir, bueno, la reparación digna es por tanto. Como dijo la señora, 60.000 quetzales vale un animalito y la vida de la persona, ¿cuánto? Entonces esperan hasta ese momento. Yo le invito a que mejor contrate servicios particulares. Hay consultorías técnicas, criminólogos que pueden ser investigadores, que aquí en Guatemala están mal vistos porque solo la DEIC puede hacerlo, pero claro que pueden hacerlo los investigadores privados, porque sería coadyuvar al Ministerio Público, ya pedir que se gire un control jurisdiccional, pedir autorizaciones para que ese consultor pueda coadyuvarles. Bueno, vamos ahora al siguiente tema y recordará que este caso lo platicamos ayer tras el ataque armado que sufrió la esposa del diputado Vitelio Lam. Se descarta que haya sido por una discusión de tránsito, como maneja la hipótesis de Policía Nacional Civil. Esos carros no traen placas, tienen gorros pasamontaños profesionales, porque no son gorros pasamontaños para el frío, sino que son especiales para eso, que no se iban a poner un gorro antes de disparar. Bueno, se lo pusieron, pero yo le digo, si hubiera sido fortuito, usted no se va a poner un gorro y después disparo. Mejor disparo de una vez, ¿verdad? Y precisamente ayer teníamos esas dudas con el grupo de panelistas si realmente se trataba o no de una discusión de tránsito, ya que Luis Fernando se maneja esta hipótesis, incluso el presidente habla de las cámaras de seguridad, de lo que han podido observar y la manera en la que accionaron estas personas, pero el diputado ha dado su postura en torno a esto. Lo que pasa es que las autoridades han estado todo este tiempo tratando de minimizar la ola de violencia que vivimos. Y han tratado de decir, bueno, es una disputa entre pandillas, es esto, es lo otro, pero nunca dar una solución a la sociedad, que es darle seguridad y proteger la vida del guatemalteco. Pero es bien importante que veas, si te cubrís el rostro para acercarte a un vehículo y dispararle, es muy probable que sea alguien conocido o que quiera evitar que lo identifiquen. Entonces, pareciera que por la forma en que actuaron, sí es un grupo criminal que tiene un objetivo específico. Ahora, esto no lo puede, digamos, ¿por qué lo negaría el gobierno? Porque quiere bajarle a la percepción de inseguridad que hay. Por eso es que hoy mismo el ministro de Gobernación lo dijo. No, es que si decimos que asesinaron a una persona, la gente se va a seguir sintiendo insegura. Pues es obvio, hay más inseguridad. Entonces, yo creo que lo que están tratando de hacer es minimizar que se les está yendo de las manos el tema de la seguridad. No, ya se les fue, Luis Fernando. No se les está yendo. Que se les está yendo porque va a llegar más alto, porque no veo acciones. Pero ¿qué más alto? Aquí hay más de 30 disparos, Flor. No sé. Hay una lógica en cuanto a si fue una discusión. Hemos visto otros incidentes donde no necesariamente hay más de 30 disparos. Exacto, yo creo que cuando han sido muy puntuales los casos, ¿verdad? Por disputas de algún otro tipo, pues serán que 3, 5, no sé, o inclusive las personas se bajan de los automóviles y pues con sus propias manos, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Pero, como decía el compañero, yo estoy de acuerdo en que es un ataque directo porque podemos ver en las imágenes que justamente las balas, la mayor parte, está en la parte frontal del vehículo. Entonces quiere decir que llevaban un objetivo claro, una intención obvia y que definitivamente, ¿verdad? Las autoridades hoy en día, lamentablemente, ya no nos protegen como nosotros solíamos tal vez o sentirnos protegidos hace tal vez unos 20, 30 años, ¿verdad? Yo recuerdo que a veces los papás y los abuelos nos dicen, en mi época, ¿verdad? No pasaba esto. Pero es cierto, cada día yo sé que la población se incrementa, la delincuencia va de la mano y pues es lamentable que las autoridades se les salga de control o se les salga de las manos estas situaciones. Hoy en día los guatemaltecos definitivamente queremos y exigimos más seguridad, no importando pues el círculo social al que pertenezcamos, ¿verdad? Yo creo que todas las personas queremos salir a las calles a trabajar, regresar a casa, pues sanos, ¿verdad? Claro, y ese sería el objetivo, poder regresar. Imagínate, si eso le pasó a ellos que tenían guardaespaldas, una colonia cerrada, sus carros blindados,
Imagínense a nosotros que andamos con nuestro vehículo comunes y silvestres, como hemos dicho aquí. Dios Ahí sí nos que cuida. solo Lo que pedir pasa la que- protección de Dios. Y fíjense que hoy decía el presidente en una entrevista en una radio nacional que había sido un problema de tránsito, que se topó el carro, el diputado dijo que no, había que investigar. Porque este sí es un problema de violencia, pero yo voy un poquito más allá es un problema de salud mental. Porque si fuera un ajuste de cuentas, por ejemplo, a la esposa o a él o una venganza, nosotros no arreglamos las cosas así. Una persona en su sano juicio no arreglas. Y si no, imagínense cualquier desaveniencia que tú puedas tener con algún panelista o cualquier discusión, entonces todo resultaría en muerte. La mitad de Guatemala no existiría. Estaríamos muertos entonces. Pero acá habría que revisar más allá también. ¿Qué vínculos tiene el diputado Vitelio Lam? ¿Qué problemas anteceden a este ataque en contra de su esposa? ¿O el círculo de seguridad podría ir dirigido en contra de ellos? ¿O también la esposa? Hay muchos actores en este caso, Armando. Mira, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos de dónde viene la postura de los políticos que quedan y se reeligen. Campañas millonarias de millones para arriba. No creo que ellos hayan ahorrado toda su vida para decir algún día voy a ser diputado. Entonces, mira, esos son ajustes de cuentas realmente. O no pagó su cuota porque ya pasó la campaña y no ha pagado lo que le invirtieron. Y obviamente, ¿dónde te va a doler más? En la familia. ¿Por qué no lo atacaron a él? Porque él, si ella tiene 4 guardaespaldas, él tiene 8. No anda solo. Entonces, la gente no obstante, esa fue una fuerte amenaza y una fuerte llamada de atención a que él ponga mucho cuidado, a cuidar a su familia realmente si en algo las quiere. Porque definitivamente, a menos que sea una persona adinerada, pero ¿cómo es que eligen y se reeligen? Pensemos desde ahí, o sea, puede ser mucho que sea una estructura criminal que esté tratando de ajustar cuentas porque no hay el reembolso de la inversión de la campaña. Bueno, veremos si avanza o no este caso, si hay acciones por parte de las autoridades investigando quiénes están detrás. Los accidentes siguen siendo noticia. Un microbús que trasladaba enfermeros y enfermeras del Hospital General San Juan de Dios se accidentó la madrugada de este miércoles en el kilómetro 59 del libramiento de Chimaltenango hacia Oriente. 11 pasajeros fueron rescatados del barranco y llevados a distintos centros asistenciales. En las imágenes compartidas por los bomberos se observa que la unidad de transporte quedó destruida por el fuerte impacto. 6 de los pacientes fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango y 5 fueron llevados a hospitales del ICS. En un comunicado, la Dirección General de Transportes informó que la unidad no figura en la base de datos de este ente y ahora el dueño del vehículo podría enfrentar una multa de 25,000 quetzales. Pero es que nadie controla. Por eso es que se sigue prestando este tipo de servicios, Luis Fernando, porque no hay ningún tipo de control en carreteras para verificar que cumplan con los lineamientos establecidos. Bueno, es bien importante recordar que según las declaraciones de la antigua directora del Departamento de Tránsito, había una gran mora de expedientes de personas que han querido tramitar sus rutas y sus permisos, pero estaban abandonadas, ¿verdad? Una habitación completa. Entonces, esa puede ser la razón por la que muchas personas deciden, bueno, yo tengo que comer hoy, pues tengo que comer mañana, entonces tengo que trabajar, aunque no tenga la licencia. Pero este era un bus exclusivamente para enfermeros, no le prestaba el servicio a particulares. Bueno, y pero es un bus que se rige en turismo, que también deben de contar con permiso Sí. para hacer todo este tipo de viajes o excursiones. Bueno, y por el otro lado, ¿verdad? Por un lado está el extremo que yo mencionaba, que no sabes cuánto va a tardar un permiso, y por el otro lado está la burocracia En la PMC, que pone Sí, trabas la para DGT. facilitar el la trabajo DGT. y que muchas personas obviamente prefieren empezar a trabajar en el lugar de estar esperando a que los trámites salgan. Entonces creo que sí es una mezcla de responsabilidades, pero también es importante ver, no está entre las noticias de hoy, pero hace unos, ¿qué? 40 minutos, una hora, hubo otro accidente de otra institución gubernamental. 20 heridos, 20 personas iban en ese vehículo. Entonces lo que estamos viendo es un patrón que se repite también muchas veces por irresponsabilidad de los pilotos.
las imprudencias, Sí, y esta es una constante. Pero pasamos a otras informaciones. Se lo adelantaba en nuestros titulares. La Supervisión General de Tribunales ha solicitado a la Junta Disciplinaria del organismo judicial que 4 jueces de Alta Verapaz sean apartados de sus cargos al frente del Tribunal Primero y Tribunal Segundo de Sentencia de Alta Verapaz. En octubre del 2023, la Supervisión General de Tribunales atendió una serie de denuncias que involucraban a los jueces de Alta Verapaz por supuestamente ingerir licor en horario laboral, permitir la permanencia de personas ajenas al organismo judicial dentro de las instalaciones y hacer escándalos. Los jueces señalados son Walter Fabricio Rosales, William Arturo Chen, José Alfredo Quiñones y Luis Alejandro Paniagua. En el caso del juez Walter Fabricio Rosales, se indicó que durante la supervisión se encontró a una menor de 15 años dentro de su despacho. Declaraciones de testigos señalan que ingresaba en el vehículo propiedad del juzgador y permanecía en su oficina. Los magistrados que integran la Junta Disciplinaria determinarán si las acciones señaladas podrían encuadrar o no en alguna sanción para los jueces. Se aplaza la continuación de esta audiencia para el próximo 17 de julio. Y Armando, ¿aquí la Junta Disciplinaria puede hacer algo más que una simple sanción? ¿O se va a quedar solo en eso, un llamado de atención verbal? Lo que pasa es que crearon las juntas disciplinarias para tapar el ojo al macho al abuso de autoridad en cumplimiento de deberes, prevaricatos, entre otras cosas. En ese orden de ideas, la Escuela de Estudios Judiciales, o sea, la Escuela de Jueces y Magistrados, tiene sus propias reglas, en este caso la Junta Disciplinaria. Ahí lo que sucede es que si estamos ante un derecho laboral porque están trabajando, son funcionarios públicos, pero están trabajando, están en labores, ahí lo que están haciendo es bebiendo alcohol o estando embriaguez cuando están en horas laborales. Es una sanción bastante grave. Incluso puedo decir, con un mes de suspensión de salario, ¿verdad? De trabajo sin goce de salario. Pero recordemos que la figura de juez goza de antejuicio. Entonces, sí es la Junta Disciplinaria la que tendrá que aplicar una sanción adecuada a efecto de no dejar acéfala la judicatura, pero sí tendría administrativamente que decirle, bueno, señor juez, tome sus vacaciones de un mes, porque es una falta grave. Y muy grave es lo de la niña de 15 años que esté en esa oficina, Claudia. Sí, definitivamente. Para mí que sí hay un abuso del cargo que ellos ostentan, porque muchos de estos funcionarios, como tienen guardaespaldas, tienen ciertos privilegios, creen que pueden abusar de las instituciones. Imagínense colocar a esta niña aquí, no sé si era la hija de uno de ellos o no sabemos todavía la procedencia de esta jovencita, pero algo importante es, ojalá que este proceso disciplinario marque un hasta aquí, porque no es la primera vez, Alexis. Muchos de los funcionarios utilizan los carros para ir a sus eventos, para ir al supermercado, los vales de gasolina los han vendido. Yo vivo a la par de un lugar donde se celebran fiestas infantiles y una vez llegó mi alumno y le pregunto que qué está haciendo. Él trabajaba en la presidencia del gobierno anterior y me dice, vengo a dejar aquí a la familia de mi jefe porque vienen al evento. Y es el tercer viaje que hago. Y cuando vi el carro, era un carro con placas oficiales. ¿Y era domingo? Era un día domingo a las 10 de la mañana, o sea que el abuso no solo es de las instituciones. Señores, recuerden que ustedes solo son los administradores temporales de estos lugares y deben rendir cuentas por lo que hacen ahí. Y no hacer piñata nuestros recursos. Y acá esperaríamos, Flor, una sanción ejemplar, por lo menos si no va a proceder a algo más, que la sanción sí sea ejemplar y el jalón de orejas fuerte. Yo creo que sí, definitivamente se necesita una sanción fuerte porque hay que marcar un precedente, Alexis. Yo creo que si no, esto, como bien lo mencionaba Claudia, ha pasado antes, pasa ahora y posiblemente siga pasando. Yo creo que el abuso de autoridad hay que detenerlo de alguna forma, hay que dar medidas drásticas y sanciones drásticas para marcar un precedente, ¿verdad? También hay que investigar sobre todo qué hacía esta chica de 15 años promedio, pues en esta oficina, ¿verdad? Realmente ella era empleada, si en dado caso era empleada, pues sabemos que tendría que tener un permiso, ¿verdad? Por los papás, por ser menor de edad, pero dudamos que sea empleada, ¿verdad? Posiblemente estaba ahí por otros motivos, por otras razones, pero hay que investigar y pues ver el caso completo. Y luego uno se pregunta, Luis Fernando, ¿por qué la justicia muchas veces no camina si los muchachos están celebrando en horas de trabajo? Lo que pasa es que no camina porque está medio mareada, entonces Sí. no puede avanzar, ¿verdad? O como diría el ministro de Gobernación, está descompensado, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que vemos que hay funcionarios públicos que ellos abusan del poco poder que tienen. ¿Qué puedo ver yo acá? Creo que es correcto que se empiece a buscar una sanción
Creo que lo que vendría después de la suspensión de labores y esto, debe de haber una solicitud de retiro de derecho de antejuicio, porque se debe investigar todo lo que sucedió. Recuerden, ellos fueron encontrados en algo que podría llegar a encauzarse como un delito flagrante. Si en este caso, esta señorita que fue encontrada ahí estuviera siendo explotada de manera sexual. Entonces, si esto realmente es así, ellos tienen muchas cuentas que entregar y califican para poder perder el derecho de antejuicio. Y muchas explicaciones. Así es. Hacemos la pausa en Impacto Directo por Guatevisión. Regresamos. Y no es para menos la preocupación, este anuncio que ha hecho Estados Unidos, que analiza una ley que podría repercutir en nuestro país. Se trata de un impuesto a las remesas, el cual haría que el aporte económico que reciben los guatemaltecos proveniente de sus familiares migrantes sea menor. Aquí le tenemos la información completa. Una tasa de 3.5% sería el impuesto que se aplicaría a las remesas. Esto según una ley que fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que podría ser autorizada durante las próximas semanas. Pero ¿cómo afectaría esto a los guatemaltecos? Salimos a las calles y les preguntamos. Aquí les mostramos la respuesta. Afecta bastante porque ya no reciben el dinero que le mandan por ahí, entonces afecta bastante, bastante. ¿Algún familiar que usted tenga en Estados Unidos y que se vaya a ver afectado por él? Bien, tenemos familiar allá en Estados Unidos y siempre me han contado de que sí, le están saliendo muy poquito ya aquí en Guatemala porque son doble impuestos que están pagando. Y es que esta es la percepción de miles de guatemaltecos que reciben apoyo económico de sus familiares desde Estados Unidos, ya que si este impuesto es creado, la cantidad de dinero que recibirían sería menor. De los Estados Unidos hay muchos trabajando que en Guatemala tienen a toda su familia y lo que pasa es que si le suben a las remesas, aquí ya no va a caer nada. El dólar va a devaluarse bastante aquí en Guatemala, el quetzal y todo. Vamos a estar una pérdida porque entre queremos subir más, vamos a bajar. Pues la verdad es bastante mal porque supóngase que no deberían porque es dinero que la gente está ganando pues, y no es justo que hagan esto. ¿En su caso hay algún familiar que envíe remesas a la familia? Sí, mi cuñada. Ella manda remesas y como le digo que está mal eso pues, porque ¿para qué les van a cobrar impuestos si no es dinero bien ganado pues? Durante los primeros 4 meses del 2025, la cantidad de remesas en Guatemala incrementó un 16.7% según el Banco de Guatemala, debido al temor de los migrantes de ser deportados. Esta es una fuente de ingreso para miles de familias guatemaltecas que tienen un sustento con el apoyo de sus seres queridos que buscaron migrar para brindarles un mejor futuro, y la creación de este impuesto a las remesas tendría un impacto negativo en la economía del país. Aquí le explicamos cómo. Definitivamente esta clase de impuestos siempre van a afectar al beneficiario final de las remesas, que es la familia que lo recibe acá en Guatemala. El impuesto del 3.5% significaría que de cada $100 que le envía, solo pudiese recibir líquido $96.5, que a nivel particular no representa mucho aparentemente, pero a nivel macroeconómico pudiese tener implicaciones importantes para el país. $100 equivalen a 766 quetzales con 80 centavos y al aplicarle el impuesto, lo que usted recibiría sería de 739 quetzales con 96 centavos, es decir, 26 quetzales con 89 centavos menos. A esto también se sumaría el cobro que hacen las empresas encargadas de enviar remesas a Guatemala. Más o menos la remesa promedio que se envía a Guatemala es de 750 a 780 dólares. Por un envío de ese monto, el cobro ronda los $6 y con este impuesto alcanzaría casi los 24, es decir, el cuádruple del costo que tiene el envío de la remesa. En nuestro país, las autoridades mantienen la expectativa de
de que finalmente no se apruebe este impuesto. Incluso el presidente de la República, Bernardo Arévalo, informó que envió una carta a las autoridades de Estados Unidos con la intención de reducir o eliminar el posible impuesto sobre las remesas familiares. Después de que una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos diera luz verde a esta propuesta impulsada por el presidente Donald Trump, miles de guatemaltecos también se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá con las remesas que para muchos han sido la razón por la que han salido adelante en el país. Con imágenes de Oscar Vázquez, para Impacto Directo, Rosmery Ávila. Y esto es parte del efecto Trump. Para tener una idea, en el primer bimestre de este 2025 se recibieron 28,000 millones de quetzales en concepto de remesas, un incremento del 21.5% en relación al mismo periodo del 2024. ¿Es posible, Luis Fernando, que se puedan grabar las remesas y que tenga un impacto en nuestro país de llegar a ser positiva esta iniciativa? Bueno, es bien importante que veamos cómo ha manejado Donald Trump su política financiera. Número uno, le quitó los impuestos a las horas extras de las personas que trabajan en Estados Unidos. Entonces, perdió un ingreso de ahí. Pero la política económica está enfocada a atraer inversiones y a atraer más dólares dentro de Estados Unidos. Con este impuesto, lo que él está buscando es desincentivar que salgan esos dólares del país. Correcto. Para que se queden adentro y se puedan invertir. Correcto. Entonces es necesario que como guatemaltecos entendamos que nuestros familiares tienen una oportunidad y es poder crear empresa en Estados Unidos. Entonces, más que verlo como una desventaja, podrían empezar a verlo como una ventaja de empezar a formalizar sus negocios y poder entrar en la economía activa. Pero muchos guatemaltecos no están regularizados. Claro, pero lo pueden hacer. Por ejemplo, hay estados como Houston, Florida y otros lugares donde tú puedes crear una empresa y que puedes empezar a gozar de los beneficios del pago de los impuestos. Entonces yo les aconsejaría a los migrantes que se esfuercen por pagar los impuestos porque les va a dar muchos beneficios, no solamente para formalizar o normalizar su situación, sino también para poder recibir los beneficios que da el Estado. Entonces es importante que ellos también lo puedan ver desde esa perspectiva, no solo desde que voy a recibir menos plata en mi país. Creo que es ahí, y va a haber otra cosa que va a suceder, que los empresarios guatemaltecos van a empezar a abrir empresas en Estados Unidos para brindar los servicios en Guatemala. Entonces hay oportunidades, no todo es una crisis y eso hay que verlo también. Claro. Flor, ¿qué tanto peso puede tener esa carta que dijo el presidente Arévalo que envió a Estados Unidos para que se puedan tomar otro tipo de medidas con las remesas? Pues mira, realmente es un tema que, como Luis decía, y el experto en finanzas lo mencionó, va a tener una repercusión macro en Guatemala, yo creo que a nivel mundial, porque obviamente hay migrantes en Estados Unidos de todo el mundo, específicamente o en su mayoría de Latinoamérica y no digamos guatemaltecos. Pero definitivamente Trump quiere incentivar que el dinero que se trabaja en su país, pues se quede en su país, ¿verdad? Yo creo que por eso también ha sido que últimamente, bueno, desde enero a la fecha, se ha triplicado casi el envío de remesas a Guatemala, porque hay muchos guatemaltecos trabajando en Estados Unidos que tienen ese temor, ¿verdad? Que en algún momento pues se pueda incrementar ese impuesto o que en algún momento ya no lo puedan ni siquiera que sean deportados. Enviar, que sean deportados, correcto. Y bueno, el temor es evidente porque dice el refrán que cuando el río suena, Claudia, es porque piedras trae. Wow. Y los guatemaltecos no quieren correr ningún tipo de riesgo con su dinero, si son detenidos o puede ocurrir cualquier cosa, envían mejor su dinero al país. Sí, acordémonos que las remesas son un ingreso considerable en nuestro país. Estados Unidos es uno de los lugares donde tiene más migrantes a nivel mundial. Por consiguiente, el chorro, como decimos nosotros, de divisas, el chorro de dinero que viene de allá es bastante grande. Yo lo que sí veo es que el presidente, no desde ahora, sino desde su mandato anterior, en el caso de los migrantes, de los latinos, pues ha sido un poco duro, la verdad. Y él siento que esta es una manera también de apretar, pero como nosotros los guatemaltecos somos tan ingeniosos y tan chispudos, yo ya estaba escuchando por ahí algunas estrategias, algunas herramientas para poder enviar esa remesa sin que haya ese 3 punto y pico %. Así que
Vamos a ver qué se espera. En la Cámara de Representantes eso está paralizado, ¿verdad? El miércoles pasado fue la última vez que lo conocieron los congresistas. Pues esperemos ver si va a pasar o no. Desde el momento pues les decimos que lo veamos como una oportunidad, como dicen los compañeros. Claro, y es que es incierto y muchas familias también, hay que decirlo, Armando, dependen directamente y eso es también preocupante, que no han logrado promover algún negocio en Guatemala de ese dinero que están recibiendo de Estados Unidos y prácticamente dependen de lo que envíen sus familiares. Lo que pasa es que, como lo dijiste, se han acomodado también, porque es cierto, dependen de esa remesa como una mensualidad, no lo invierten. Muchos migrantes vienen a Guatemala y a ver que cuando vienen no tienen nada, que es para una casa, que para un carro, para un lote, y cuando vienen no tienen nada porque ha pasado o se lo han gastado en otras cosas. Pero sí, la política de Trump lo que ha buscado es siempre tratar la manera de ir sacando poco a poco al inmigrante. O sea, lo que quiere es hacer una limpieza social donde vuelva a ser Estados Unidos un estado eminentemente americano, o sea, norteamericano, porque él siempre ha tenido esa tirria, podemos decir, en contra del inmigrante. O sea, él, desde que empezó su campaña en esta época o en este gobierno, su misión ha sido deportar masivamente. Ya no hay asilos políticos, ya no hay aplicaciones, ya no hay nada. Entonces, al ponerle un impuesto, sabemos que, como hemos dicho siempre, la gente tocar el bolsillo es un problema. Y lo que va a buscar es de que mejor yo no trabajo, mejor regreso a Guatemala. Bueno, así está el panorama, hacemos la pausa, quédese con nosotros, volvemos en instantes aquí por Guatevisión.